Hola, bienvenidos a este video en el que estaremos definiendo qué es una función. Matemáticamente hablando, una función asigna a cada número en su dominio otro número. En este caso, estamos hablando, ¿sí?, de una colección de números que al momento de nosotros aplicarle una función f, lo que vamos a obtener es otro número, ¿sí? ¿Cuál es ese número? Pues va a depender qué número de este set sea el que yo escoja para aplicarle una función f. Ahora, ¿qué es f? ¿Qué es esta f que yo tengo aquí? Vamos a ver un ejemplo. F podemos verlo algo así como una cajita, ¿sí? Que al momento de nosotros darle como entrada un valor x, lo que nosotros vamos a obtener como salida va a ser un valor y. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo esta cajita, ¿sí?, con mi función f, la cual va a tener una entrada. Supongamos que ese número de entrada va a ser un número 1. Lo que va a hacer esta cajita es, va a tomar mi entrada, la va a procesar en la cajita, la va a transformar en algo más, o sea, en este caso en otro número, y me va a dar como salida otro número. Supongamos que la salida que me da es un 1. Vamos a repetir el proceso. Vamos a suponer que ahora, en lugar de un 1 como entrada, supongamos que ahora tenemos un 2, ¿sí? Vamos a aplicar ese 2 a mi función, que ya dijimos que se llama f, y esta cajita, una vez que ya tomó la entrada, la procesa o la transforma, me va a dar como resultado una salida. En este caso la salida, vamos a suponer que nos da un 4. Aplicamos nuevamente, ahora con otra entrada, por ejemplo un 3. ¿Sí? Aquí adentro de la cajita se procesa esa entrada, que es un número 3. Se hace algo con ese número, se transforma, y como salida me da un número 9. Es aquí donde vemos que una función lo que hace es asignar a cada uno de estos valores, a cada uno de estos números, otro número, ¿sí?, que es la salida de mi cajita. Supongamos ahora una vez más que tenemos otro número aquí. Ahora la entrada es un número 4. Ahora aplicamos nuevamente el proceso adentro de mi cajita. Ahora en esta ocasión la entrada era un 4. Se procesa ese número, se transforma en otro número. Y ahora me da como salida un 16. ¿Sí? Pero no vamos a listar todas las asignaciones que nos hace nuestra función f. Mejor, ¿por qué no usamos una regla que explique cómo se hace cada asignación? Para identificar cuál es esa regla que me define ese proceso de transformación, vamos a revisar las transformaciones que vimos en nuestro ejemplo anterior. Nos dábamos cuenta que cuando nosotros introducíamos un número 1, como resultado nos daba un número 1. Cuando nosotros le introducíamos un número 2 a mi función f, tenía yo como resultado un 4. Cuando yo introducía un número 3, tenía como resultado un 9. Y cuando yo le daba como número de entrada un 4, mi resultado era un 16. En otras palabras, mi función f lo que hacía era asignar a mi valor x o a mi valor de entrada un valor de x al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Es 1, ¿verdad? ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Entonces hemos encontrado esa regla que nos define todo el proceso de transformación que sufre un número para convertirse en otro número. Entonces, f de x es igual a x al cuadrado, no es más que una regla para asignar a cada número otro número, ¿sí? Algo así como un mapeo de un número a otro, ¿sí? Recordando nuestro ejemplo, yo tenía mi entrada x y lo que hace mi función f de x es transformarme esa entrada a un nuevo número. En este caso tenía un 1.
tomaba otro número, volvía a pasar por el mismo proceso y se transformaba este número y obtenía un 9. Y así sucesivamente para cada uno de los números que yo tengo en mi conjunto. Usemos una metáfora para entender un poquito mejor todo este proceso, ¿sí? Imaginemos que tenemos un número de entrada, en este caso vemos aquí un número de entrada 5, ¿sí? Que va entrando por una máquina y al entrar en esta caja choca con una función f y en ese momento nuestro número es transformado. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo esa transformación? Supongamos que el proceso de transformación que va a ser mi función f va a ser tomar la entrada, ¿sí? que viene a esta caja y lo que le va a asignar ahora, o sea, el nuevo número que va a dar de salida, supongamos que va a ser el número de entrada elevado al cuadrado más un 5, ¿sí? Esto es a lo que nosotros llamamos nuestra regla que nos permite generalizar todo el proceso de transformación que ocurre dentro de esta máquina, ¿sí? Ahora, supongamos que nuestro valor de entrada es un 5. Supongamos que este objeto, este número 5, ¿sí? Va entrando a esta máquina. Ocurre todo un proceso aquí adentro de la máquina. Y después de todo este proceso sale un número. Y en este caso, después de aplicar la transformación, yo obtengo como número de salida un número 30, ¿sí? Ahora es importante ver que aquí, en mi cajita, hubo un proceso de transformación basado en una regla, ¿sí? En este caso, nuestra regla era tomar un número, ¿sí? Un número X, elevarlo al cuadrado y sumarle 5, ¿sí? Y eso iba a ser prácticamente la transformación que me iba a dar mi número de salida. Pero vamos a verificar este proceso, ¿sí? Recordemos que teníamos nuestra función f, le dábamos un valor de x, en este caso el número de entrada era un número 5, y lo que hacíamos era elevar mi número de entrada, en este caso un 5, al cuadrado, y lo que hacíamos era sumarle un 5. Ahora resolvemos cuánto es 5 al cuadrado, es 25, más 5, y vemos que todo esto es un total de 30. Y es así como nosotros obtuvimos nuestra salida de esa máquina. Es así como funcionan todo este proceso de transformación realizado por una regla a la que nosotros llamamos también como una función. Ahora vamos a ver unos ejemplos de funciones en el mundo real, ¿sí? Vamos a empezar con algo muy básico. Vamos a tratar de ver un ejemplo, ¿sí? Que sea un poco conocido en este caso. Vamos a ver lo que son las conversiones de grados centígrados a Fahrenheit, ¿sí? Entonces, de grados centígrados a Fahrenheit. Esto es lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, queremos darle una entrada, ¿sí? En este caso nuestra X va a ser los grados centígrados que queremos transformar a algo más. Y como resultado nosotros queremos obtener la temperatura en grados Fahrenheit, ¿sí? Esta va a ser lo que es nuestra salida, ¿sí? O que también conocemos como nuestra Y. En otras palabras, lo que nosotros buscamos es tener una entrada, ¿sí? en grados centígrados, aplicar todo un proceso y obtener como salida un número, pero en grados Fahrenheit, ¿verdad? Ahora resulta que esta relación o esta función o esta regla que veníamos hablando anteriormente, que se va a reemplazar aquí en nuestra f, resulta ser que ya es una regla conocida, ¿sí? Resulta ser que esa regla para transformar de grados centígrados, resulta ser que ya es una regla conocida. En este caso tenemos 9 multiplicado por mis grados centígrados, lo dividimos entre 5 y le sumamos 32. Resulta ser que esa es la regla en la que podemos explicar nosotros esa relación entre grados centígrados y grados Fahrenheit. Al igual que cualquier otro tipo de función,
¿sí? Lo que espera esta función es un número de entrada o un valor de entrada. En este caso vamos a hacer un ejemplo, vamos a trabajar un ejemplo. Nuestro valor de entrada va a ser 0, ¿sí? Cuando tenemos 0 grados centígrados, queremos ver cuál es el equivalente en grados Fahrenheit. Entonces vamos a aplicar toda esta regla, todo este proceso dentro de nuestra máquina que hablábamos anteriormente. Y ahora el valor de x va a ser sustituido por lo que sea la entrada, en este caso 9 por 0 dividido entre 5 más 32. ¿Cuánto es 9 por 0? Es 0, ¿verdad? 0 dividido entre 5 es 0 más 32. Vemos que es igual a 32. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que si a nuestra cajita nosotros le pasamos un 0, entra en todo este proceso de la cajita. Al salir de la cajita, ¿qué es lo que vamos a obtener? Un 32. Y eso lo podemos hacer prácticamente para cualquier otra entrada. Pero tenemos muchos otros ejemplos, ¿sí? En el mundo real de lo que son las funciones. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo es el crecimiento poblacional en el mundo, ¿sí? Nosotros lo vemos aquí en esta gráfica, donde vemos cómo a lo largo del tiempo ha venido cambiando, ¿sí? Este crecimiento poblacional últimamente, en los últimos años, el crecimiento poblacional ha sido más grande, ¿verdad? ¿Cómo es esto una función? Bueno, pues sí, imagínense que igual tenemos nuestra cajita, en este caso tenemos una función que nos va a describir todo este crecimiento que nosotros vemos en esta gráfica, en donde nuestra entrada, ¿sí? Lo que nosotros le vamos a dar a nuestra máquina va a ser, vamos a suponer que el año, ¿verdad? Y lo que queremos es de que nos haga una transformación por ahí y al final el resultado que nos dé sea el número de habitantes, por ejemplo. El número de habitantes en ese año. Entonces, este es otro ejemplo más de una función en la vida real. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Vamos a utilizar Google para esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un mapeo. ¿Se acuerdan esta figurita que teníamos aquí, un mapeo de ciertos números? Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que el 1, el 40, el 150, etcétera, ¿sí? Un mapeo a otro número. Entonces, yo voy a hacer en Google una búsqueda, ¿sí? Solamente la búsqueda va a ser un número entero, en este caso un 1. Y lo que vamos a ver aquí es el número de resultados arrojados por Google. Entonces aquí yo veo que si yo hago la búsqueda por 1, yo veo una cifra enorme, ¿verdad? Algo así como, inclusive me faltó espacio aquí. Ahora si yo hago otra búsqueda, supongamos el 40, por ejemplo, ¿sí? Veo que existe un mapeo entre ese 40 y mi número de resultados que me arroja Google, que es lo que vemos aquí. Igual otro número también un poco grande, ¿verdad? Y si yo sigo repitiendo ese proceso, supongamos que ahora quiero el 150, veo que el número de búsquedas aquí te cambia, ¿verdad? Y bueno, algo así más o menos es lo que vendría siendo una función, ¿verdad? Aquí por cuestiones de tiempo y por cuestiones de espacio, lo dejamos hasta aquí y parte del ejercicio va a seguir buscando algún otro ejemplo de la vida real, ¿sí? En el mundo real, en donde se haga un uso de las funciones.